Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, intentando procesar las palabras de mi hermana. Es solo un malentendido, ¿verdad? Pensé en voz alta, más para mí misma que para ella. Soy María, una mujer de 40 años que siempre ha creído en el poder de la familia y en la importancia de mantenernos unidos. Pero ese día, todo comenzó a desmoronarse. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Mi hijo, Diego, de apenas 7 años, había llevado por error el iPad de mi hermana a la escuela. Pensé que sería solo un malentendido infantil, algo que se resolvería con una llamada rápida a la maestra y una charla sobre la importancia de pedir permiso antes de tomar las cosas de los demás. Pero la realidad me golpeó con una fuerza devastadora. La llamada de la maestra, entre lágrimas, me dijo que había encontrado algo perturbador en el dispositivo. Algo que, como descubrí más tarde, había estado oculto durante años y que nadie en la familia había notado. Fue entonces cuando comprendí que lo que pensaba que era un simple error, era en realidad solo la punta del iceberg de una verdad mucho más oscura y perturbadora. La verdad es que siempre he sido una persona que valora profundamente la familia. Creo firmemente en la importancia de mantenernos unidos, de apoyarnos en los momentos difíciles y de celebrar juntos las alegrías. Por eso, cuando decidí organizar un proyecto especial para reconectar con mis seres queridos, lo hice con el corazón lleno de esperanza y amor. El proyecto, una especie de reunión familiar, había sido mi sueño durante mucho tiempo. Soñaba con un lugar donde todos pudiéramos reunirnos, donde las risas y las conversaciones llenaran el aire, y donde las diferencias se disiparan en un abrazo cálido. Planeé cada detalle con esmero, desde la decoración hasta el menú, pasando por las actividades que haríamos juntos. Quería que cada uno de mis seres queridos se sintiera especial, amado y valorado. Puse todo mi esfuerzo, tiempo y amor en este proyecto. Pasé noches enteras diseñando cada detalle, buscando el lugar perfecto, y coordinando con cada miembro de la familia para que todo saliera a la perfección. Quería que esa reunión fuera el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas, donde las heridas del pasado se sanaran y las relaciones se fortalecieran. Sin embargo, a medida que los días pasaban, comencé a notar que no todos compartían mi entusiasmo. Algunos familiares parecían menos entusiasmados, y sus respuestas eran más bien frías y distantes. Pero yo no perdí la esperanza. Sabía que, a pesar de todo, este proyecto sería el comienzo de algo maravilloso. Confiaba en que, una vez que todos estuvieran juntos, las barreras caerían y podríamos reconectar de una manera genuina y profunda. Ahora, mientras miro hacia atrás a esos días, me doy cuenta de que el destino tenía otros planes. El iPad de mi hermana, ese pequeño dispositivo que mi hijo llevó por error a la escuela, desencadenó una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Pero a pesar de todo, sigo creyendo en el poder de la familia y en la importancia de mantenernos unidos, incluso en los momentos más difíciles. Si estás aquí, escuchando mi historia, te invito a quedarte conmigo en este viaje emocional. Deja un like si te estás conmoviendo tanto como yo al recordar estos momentos. Suscríbete a mi canal para seguirme en esta travesía y descubrir juntos cómo la verdad oculta durante años comenzó a salir a la luz, y cómo cada uno de nosotros, al final, terminó siendo transformado por esta experiencia. Gracias por estar aquí, por acompañarme, y por permitirme compartir contigo una parte tan íntima y dolorosa de mi vida. Juntos, enfrentaremos esta historia y descubriremos la fuerza que hay en el amor y en la verdad. Con el paso de los días, mi entusiasmo inicial comenzó a apagarse. Empecé a notar señales claras de que algo no estaba bien. La ilusión de reunir a mi familia y fortalecer nuestros lazos se veía cada vez más lejana. Los primeros indicios llegaron sutilmente, casi imperceptibles al principio, pero con el tiempo, se convirtieron en una pared invisible que me separaba de ellos. Recuerdo una tarde en la que estaba organizando algunos detalles de la reunión. Había pasado horas buscando el lugar perfecto, diseñando invitaciones y planificando actividades que nos unieran. Cuando compartí mis ideas con mi hermana, su respuesta fue fría y distante. Suena interesante, María dijo, pero su tono no reflejaba ninguna emoción. Noté cómo sus ojos se desviaban hacia otro lado, como si estuviera buscando una salida a la conversación. Me esforcé por no sentirme rechazada, pero la sensación de que mis esfuerzos no eran valorados comenzó a crecer dentro de mí. Otro día, mientras hablaba con mi cuñado sobre la decoración, él cambió de tema abruptamente. ¿Has visto el último partido de fútbol?, preguntó, interrumpiéndome en mitad de una frase. Intenté volver a mi tema, pero él insistió en seguir hablando de fútbol,
como si mis planes no le importaran en absoluto. Me sentí invisible, como si mis palabras se perdieran en el viento. Y luego estaba mi madre, quien, aunque siempre había sido reservada, ahora parecía aún más distante. Cada vez que intentaba involucrarla en la organización, ella encontraba una excusa para esquivar la conversación. Estoy ocupada, María decía, y aunque sabía que estaba ocupada, no podía evitar sentir que me estaba evitando. Una noche, mientras cenábamos todos juntos, intenté compartir algunas de mis ideas con entusiasmo. He encontrado un lugar maravilloso para la reunión, dije, esperando que mi voz reflejara la emoción que sentía. Pero en lugar de entusiasmo, recibí miradas vacías y silencio. Mi hermano, con una sonrisa sarcástica, comentó, «¿Otro lugar maravilloso, María? Parece que te has convertido en una experta en encontrar lugares». Sus palabras, aunque aparentemente inocentes, me hirieron profundamente. Me sentí ridícula, como si mis esfuerzos fueran una broma para ellos. Comencé a cuestionarme a mí misma. ¿Acaso estaba haciendo algo mal? ¿Por qué mi esfuerzo parecía tan insignificante para ellos? Me sentía cada vez más sola, como si estuviera luchando una batalla en solitario. Intentaba mantener la esperanza, recordándome a mí misma que, a pesar de todo, este proyecto era importante. Pero la distancia emocional que sentía crecer entre nosotros era dolorosa. Me esforzaba por no mostrar mi tristeza, pero era difícil. Mis noches se llenaron de lágrimas silenciosas, preguntándome si había cometido un error al creer que podíamos ser una familia unida. La soledad se convirtió en mi compañera constante, y aunque intentó mantenerme fuerte, sentía que mi espíritu se debilitaba. Me preguntaba si había algo que pudiera hacer para cambiar la situación, pero cada intento parecía inútil. La tensión en el ambiente era palpable, y aunque no había una confrontación directa, la sensación de rechazo y distancia era innegable. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. La esperanza, aunque menguada, aún permanecía en mi corazón. Pero la realidad era cruel, y cada día que pasaba, la brecha entre nosotros se hacía más profunda. Desearía poder describir lo doloroso que era ver cómo mis esfuerzos eran ignorados, cómo mis sueños parecían desvanecerse ante mis ojos. Pero a pesar de todo, seguí adelante, esperando contra toda esperanza que, de alguna manera, las cosas mejorarían. Y aunque el camino se volvía cada vez más difícil, tenía que seguir creyendo en la posibilidad de que la familia algún día se reuniría, no solo físicamente, sino también en espíritu. Pero por ahora, la realidad era dura y fría, y me encontraba en un lugar de dolor y confusión, sin saber cómo salir de allí. Todo iba de mal en peor, pero aún me aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían. Sin embargo, esa esperanza se desmoronó de la manera más cruel y dolorosa. Fue un día como cualquier otro, o al menos eso creía. Diego había salido del colegio y yo estaba en casa, revisando algunos detalles finales de la reunión familiar. Mi intención era sorprender a todos con una organización perfecta, demostrarles que, a pesar de sus indiferencias, mi esfuerzo era sincero. Pero el destino tenía otros planes. Mientras caminaba por el pasillo, escuché voces provenientes del estudio. Eran mi esposo, mi hermana y mi cuñado. La puerta estaba entreabierta, y aunque sabía que no debía escuchar, algo en mi interior me impulsó a quedarme quieta, ocultándome detrás de la pared. No quería ser una entrometida, pero algo en mi instinto me decía que debía prestar atención. María no lo entenderá, dijo mi hermana en un tono que nunca le había escuchado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si presintiera la tormenta que estaba por venir. Ella siempre se toma todo demasiado en serio, respondió mi cuñado, con una risa sarcástica que me heló la sangre. Las palabras de mi esposo vinieron después, y cada una de ellas fue como un puñal clavándose en mi pecho. Creo que es mejor que no se entere. Solo complicará las cosas, dijo, y en ese momento, todo mi mundo se vino abajo. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Mis manos temblaban incontrolablemente, y sentí un sudor frío recorriendo mi espalda. Mi mente intentaba negar lo que acababa de escuchar, pero las palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza, como un eco cruel e incesante. Ella siempre se toma todo demasiado en serio. Creo que es mejor que no se entere. Las frases resonaban en mi mente, y cada una de ellas era una puñalada más en mi corazón. Sentí como mi alma se desgarraba, y una sensación de vacío se apoderó de mí. No podía creer que mi propia familia, las personas que supuestamente debían amarme y apoyarme,
fueran capaces de hablar de mí de esa manera. Me sentí traicionada, humillada y, sobre todo, muy sola. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. Me sentí como una tonta, como si hubiera estado viviendo en un sueño y de repente despertara a una pesadilla. Todo el esfuerzo, el tiempo y el amor que había invertido en este proyecto, en este sueño de reunir a mi familia, parecían ahora inútiles y estúpidos. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo había podido confiar en ellos tanto? Me sentí ridícula, y la vergüenza se mezcló con el dolor, creando una tormenta emocional dentro de mí. Quería gritar, quería enfrentarlos y exigir una explicación, pero algo en mi interior me lo impedía. Me sentía tan pequeña, tan vulnerable, que ni siquiera tenía fuerzas para confrontarlos. En ese momento, lo único que quería era desaparecer, esconderme en un rincón oscuro y llorar hasta que no me quedaran más lágrimas. Pero sabía que no podía hacerlo. Tenía que seguir adelante, aunque el dolor fuera insoportable. Me alejé silenciosamente, intentando no hacer ruido, y me dirigí a mi habitación. Me encerré allí, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, y dejé que el dolor me consumiera. No había palabras para describir lo que sentía, solo un vacío profundo y una tristeza abrumadora. La esperanza que había mantenido con tanto esfuerzo se desvaneció, y en su lugar, solo quedaban la decepción y el desaliento. Me sentí traicionada, no solo por ellos, sino también por mí misma, por haber creído que podíamos ser una familia unida. La realidad me golpeó con una fuerza devastadora, y me di cuenta de que, a pesar de todo mi esfuerzo, nunca había sido parte de ellos. Había sido una ilusión, una mentira en la que me había refugiado, y ahora, la verdad me golpeaba con toda su crudeza. Las horas pasaron lentamente, mientras yo seguía encerrada en mi habitación, llorando en silencio. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Solo quería estar sola, intentando entender cómo había llegado a este punto. Pero la respuesta era clara y dolorosa. Me habían excluido, me habían traicionado, y ahora, me encontraba en un abismo de dolor y desilusión. Después de pasar lo que parecieron horas llorando en silencio, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. La tormenta emocional que había sacudido mi ser parecía estar amainando, dejando atrás una calma fría y determinada. Me levanté del suelo lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo como si hubiera estado en una batalla. Pero, en lugar de sentirme débil, una nueva fuerza comenzaba a surgir dentro de mí. Tomé una respiración profunda, llenando mis pulmones con aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí clara. Ya no había lugar para las lágrimas ni para la debilidad. Era el momento de tomar el control de mi vida. No podía seguir viviendo en una mentira, no podía seguir permitiendo que me pisotearan y me excluyeran de esa manera. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había sido traicionada, pero también vi a alguien que estaba dispuesta a luchar por su dignidad. Decidí en ese momento que ya no iba a suplicar por amor, atención o aprobación. No iba a permitir que nadie más me hiciera sentir insignificante. Había llegado el momento de protegerme a mí misma y a mi hijo. Comencé a planificar mis próximos pasos con una frialdad que nunca antes había conocido. Cancelaría la reunión familiar, no iba a permitir que siguieran utilizando mis esfuerzos para su propio beneficio. También tomaría el control de nuestras finanzas, asegurándome de que Diego y yo estuviéramos seguros y protegidos. Sabía que no sería fácil, pero cada decisión que tomaba me hacía sentir más fuerte. Me di cuenta de que no necesitaba de ellos para ser feliz, para ser completa. Podía construir una vida mejor, una vida en la que mi hijo y yo fuéramos lo más importante. Comencé a escribir una lista mental de todo lo que debía hacer. Cancelaría los preparativos de la reunión, hablaría con mi abogado sobre la situación financiera y, sobre todo, me prepararía para una posible separación. Pero no iba a hacerlo de manera desordenada o precipitada. Lo haría con elegancia y determinación, como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida para abrir otro lleno de nuevas oportunidades. Sentí una calma extraña mientras planeaba cada detalle. No había lugar para la rabia ni para el dolor en ese momento. Solo había claridad y decisión. Sabía que no sería fácil, que enfrentar la verdad y tomar el control de mi vida traería consigo muchos desafíos. Pero también sabía que era el camino correcto. Ya no iba a permitir que me manipularan ni que me hicieran sentir inferior. Era el momento de ser fuerte, de ser valiente y de tomar las riendas de mi destino.
Me senté en mi escritorio y comencé a escribir una carta para mi hermana, mi cuñado y mi esposo. No iba a enfrentarlos directamente, al menos no en ese momento. Pero necesitaba que supieran que ya no iban a poder manipularme. La carta era breve y directa. Les informaba que la reunión familiar estaba cancelada y que tomaría un tiempo para mí y para Diego. No daba explicaciones, solo les dejaba claro que había llegado el momento de tomar el control de mi vida. Mientras escribía, sentí una paz interior que nunca antes había conocido. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba tomando el primer paso hacia una vida mejor. Me levanté y guardé la carta en un sobre. La enviaría al día siguiente, pero por ahora, lo único que quería era dormir. Me dirigí a mi cama y me acosté, sintiendo una calma profunda en mi interior. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Ya no era la mujer que había sido en el pasado, la mujer que permitía que la pisotearan y la excluyeran. Ahora era una mujer fuerte, decidida y dispuesta a luchar por su dignidad. Mientras me sumía en un sueño profundo, supe que algo grande estaba a punto de suceder. Pero, por ahora, era suficiente con saber que había tomado el primer paso hacia una nueva vida. Una vida en la que mi hijo y yo seríamos lo más importante. Una vida en la que nadie podría volver a hacernos daño. Al amanecer, me levanté con una determinación que nunca antes había sentido. La casa aún estaba en silencio, y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las ventanas. Me movía con una calma y precisión que me sorprendieron. No había lugar para la duda o la vacilación. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Lo primero que hice fue cancelar la reunión familiar. La había planeado con tanto esmero, había puesto todo mi corazón en cada detalle, pero ahora, todo eso parecía una ilusión. Me senté frente a mi computadora y redacté un correo electrónico breve y conciso. Informaba a todos que, debido a circunstancias imprevistas, la reunión había sido cancelada. No daba explicaciones, solo dejaba claro que todo había cambiado. Mientras enviaba el correo, sentí una extraña mezcla de alivio y liberación. Como si hubiera desatado una carga que había llevado durante demasiado tiempo. El segundo paso fue revisar nuestras finanzas. Había estado tan enfocada en mantener la familia unida que había descuidado mi propia seguridad económica. Pero ahora, todo eso iba a cambiar. Pasé horas revisando estados de cuenta, transferencias y documentos. Me aseguré de que Diego y yo tuviéramos acceso a los recursos necesarios para comenzar una nueva vida. Separé cuentas, cerré tarjetas de crédito comunes y abrí nuevas cuentas a nuestro nombre. Cada acción que tomaba me hacía sentir más fuerte, más en control. Mientras trabajaba, podía escuchar a mi familia moviéndose por la casa. Ellos no sabían que todo a su alrededor estaba cambiando. Mi hermana se preparaba para el día, mi cuñado ya estaba en el estudio, y mi esposo se movía por la cocina, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Pero yo sabía, y esa certeza me daba una fuerza inmensa. Luego, comencé a separar mis pertenencias. Lo hice con cuidado, con una precisión casi quirúrgica. No quería dejar rastros, no quería que supieran lo que estaba haciendo hasta que fuera demasiado tarde. Empaqué mis cosas, las de Diego, y las guardé en un lugar seguro. Cada objeto que tocaba me recordaba una parte de mi vida que quería dejar atrás. Sin embargo, no había tristeza en mi corazón, solo una determinación fría y calma. Mientras guardaba mis pertenencias, encontré fotos, recuerdos y cartas que había escrito a lo largo de los años. Cada uno de ellos era un testamento de mi esfuerzo, de mi amor y de mi esperanza. Pero ahora, todo eso parecía una ilusión. Había sido una tonta al creer que podía salvar a esta familia, al creer que podía cambiar las cosas. Pero ya no más. Sabía que era el momento de protegerme a mí misma y a mi hijo. Comencé a revisar mis documentos personales. Pasaportes, certificados de nacimiento, actas de matrimonio. Todo lo que iba a necesitar para comenzar de nuevo. Mientras organizaba, sentía una paz interior que nunca antes había conocido. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba tomando el control de mi vida. Pero, sobre todo, sabía que estaba protegiendo a Diego, que estaba asegurando un futuro mejor para él. Después de pasar horas organizando y separando mis pertenencias, me detuve un momento. Miré a mi alrededor y vi la casa que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Pero ahora, solo veía las paredes que me habían encerrado, las puertas que me habían mantenido prisionera.
Ya no era ese lugar, ya no era esa mujer. Me levanté y me dirigí a la puerta. Mientras salía, sentí una brisa fresca en mi rostro. Era como si el viento estuviera llevándose consigo todo el dolor y la tristeza que había acumulado durante años. Sabía que el camino por delante no iba a ser fácil, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Con cada paso que daba, sentía que me liberaba un poco más. La calle estaba tranquila, y mientras caminaba, noté como todo a mi alrededor parecía más claro, más brillante. Era como si, al fin, pudiera ver el mundo con mis propios ojos, sin las sombras de la mentira y la traición. Me dirigí a un lugar alejado, un pequeño café que había visitado pocas veces. Allí, sentada en una mesa apartada, comencé a planear los próximos pasos. Sabía que tenía que ser cuidadosa, que tenía que actuar con prudencia. Pero también sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que proteger a Diego y a mí misma. Mientras tomaba un sorbo de mi café, sentí una calma profunda en mi interior. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba tomando el control de mi vida. Y, sobre todo, sabía que ya no iba a permitir que nadie más me hiciera daño. Después de un día tranquilo, pero lleno de decisiones cruciales, el atardecer comenzó a pintar el cielo con tonos de naranja y rosa. La casa, que solía ser un lugar de calma y rutina, empezaba a mostrar las primeras señales de desconcierto. Mi hermana, siempre tan controladora, fue la primera en notar algo extraño. Mientras buscaba su tableta, su rostro se torció en una expresión de confusión y luego, rápidamente, de irritación. La observé desde la esquina de la cocina, sin moverme, mientras ella se quejaba en voz alta, preguntando a todos si habían visto su iPad. Nadie respondió, y ella, con su habitual arrogancia, se limitó a encogerse de hombros y salir de la habitación, como si el problema no fuera suyo. Pero sabía que, en su interior, estaba comenzando a sentir la primera grieta en su mundo perfectamente ordenado. Mi esposo, siempre tan atento a los detalles, fue el siguiente en notar algo raro. Mientras revisaba su correo electrónico, se detuvo abruptamente, frunciendo el ceño. Pude ver cómo sus ojos se movían rápidamente por la pantalla, y supe que había descubierto que las cuentas comunes ya no estaban bajo su control. Lo vi abrir y cerrar la boca, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero sin encontrar ninguna. Se levantó de la silla, y por un momento, pensé que vendría hacia mí, que intentaría confrontarme. Pero se contuvo, y con una mirada de incredulidad, salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. La sensación de alivio que me invadió fue indescriptible. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba tomando el control de mi vida y protegiendo a Diego. Pero también sabía que esto era solo el comienzo, que las cosas iban a ponerse mucho más complicadas. La cena fue un momento tenso. Mi hermana se quejaba constantemente, repitiendo que no encontraba su iPad, y mi esposo se mostraba distante y pensativo. Diego, ajeno a todo, comía con su usual entusiasmo infantil, y yo, en silencio, observaba cada reacción, cada gesto. Mi hermana, en particular, parecía estar al borde de un ataque de nervios. La vi mirar su plato, luego a mí, y después a mi esposo, como si buscara una explicación. Pero no encontró ninguna. Cada silencio, cada mirada de desconcierto, era una pequeña victoria para mí. Sabía que estaba perdiendo el control, que sus secretos ya no estaban tan bien guardados. Y, aunque no lo dijera en voz alta, podía sentir su miedo, su incertidumbre. Después de la cena, me retiré a mi habitación con Diego. Lo ayudé a prepararse para dormir, y mientras lo arropaba, sentí una paz profunda. Sabía que, a pesar de todo lo que estaba por venir, él estaba a salvo. Mientras le leía un cuento, escuché voces alteradas en el pasillo. Mi hermana y mi esposo discutían en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que pudiera captar fragmentos de su conversación. Hablaban de cuentas bancarias, de transacciones, de secretos que ya no podían mantener ocultos. Me di cuenta de que estaban intentando entender lo que estaba pasando, intentando encontrar una forma de recuperar el control. Pero ya era demasiado tarde. Cada palabra que escuchaba, cada intento desesperado, solo me confirmaba que estaba en el camino correcto. Diego, con sus ojos cerrados, parecía ajena a la tormenta que se avecinaba. Y, aunque una parte de mí deseaba protegerlo de todo, sabía que era necesario que enfrentáramos juntos lo que estaba por venir. Después de leer el último párrafo del cuento, lo besé en la frente y me levanté. Mientras salía de la habitación, pude escuchar cómo la discusión en el pasillo se intensificaba.
Sabía que pronto vendrían a buscarme, que intentarían confrontarme, manipularme. Pero estaba preparada. Con cada paso que daba, sentía una fuerza interior que nunca antes había conocido. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba tomando el control de mi vida. Y, sobre todo, sabía que ya no iba a permitir que nadie más me hiciera daño. Mientras bajaba las escaleras, la casa parecía más silenciosa, más tranquila. Pero sabía que, en las sombras, la tormenta estaba comenzando a formarse. Y estaba lista para enfrentarla. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía casi irreal. El sol entraba por las ventanas, iluminando cada rincón de la casa con una luz que me pareció más brillante que nunca. Me levanté temprano, antes de que la familia comenzara a moverse, y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno. Mientras el café se filtraba, escuché pasos detrás de mí. Mi hermana entró, con el rostro demacrado y los ojos hinchados. Parecía que había pasado la noche en vela, y por un momento, sentí una punzada de compasión. Pero rápidamente recordé todo lo que había descubierto, todo el dolor que había causado. No iba a dejar que sus lágrimas me engañaran nuevamente. María, tenemos que hablar, dijo, con una voz que intentaba ser suave pero que delataba su desesperación. He estado pensando mucho y creo que cometí un error. No sé qué pasó con mi iPad, pero se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Pero yo no iba a facilitarle las cosas. La miré con calma, sin mostrar ninguna emoción. No sé de qué me hablas, respondí, mientras servía el café. Ella frunció el ceño, intentando descifrar mi expresión. María, por favor. Sé que algo está pasando. Las cuentas, el iPad, todo está desordenado. Necesito que me ayudes a entender. No hay nada que entender, dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Cada uno de nosotros tiene derecho a sus propios secretos. Y también a sus propias consecuencias. Mi hermana se quedó en silencio, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Pero no iba a dejar que su silencio me afectara. María, no puedes hacer esto. No puedes simplemente desaparecer y dejar que todo se desmorone. No estoy desapareciendo, respondí, con una calma que me sorprendió. Solo estoy tomando el control de mi vida. Y de la vida de Diego. Su rostro se torció en una expresión de incredulidad. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la familia? La familia es más que secretos y mentiras, dije, mirando directamente a sus ojos. Y ya no voy a permitir que nadie más me haga daño. Ella intentó hablar, pero yo la interrumpí. No tienes derecho a pedirme nada. No después de todo lo que has hecho. Ella se quedó en silencio, y por un momento, pensé que iba a llorar. Pero en lugar de eso, se enderezó y me miró con una determinación que me recordó a la vieja ella. Está bien, dijo, con una voz fría. Si es lo que quieres, entonces adelante. Pero no creas que esto va a ser fácil. No voy a dejar que te salgas con la tuya tan fácilmente. Sonreí, aunque por dentro, sentía una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que esto era solo el comienzo, que las batallas por venir serían duras. Pero también sabía que estaba lista para enfrentarlas. Después de que mi hermana salió de la cocina, mi esposo entró. Su rostro también mostraba signos de una noche de insomnio. María, necesito hablar contigo, dijo, con una voz que intentaba ser firme pero que delataba su nerviosismo. Sé que algo está pasando, y necesito que me expliques. Lo miré con calma, sin mostrar ninguna emoción. No hay nada que explicar, respondí, mientras servía el café. Cada uno de nosotros tiene derecho a sus propios secretos. Y también a sus propias consecuencias. Él frunció el ceño, intentando descifrar mi expresión. María, no puedes hacer esto. No puedes simplemente desaparecer y dejar que todo se desmorone. No estoy desapareciendo, respondí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Solo estoy tomando el control de mi vida. Y de la vida de Diego. Él se quedó en silencio, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Pero no iba a dejar que su silencio me afectara. No tienes derecho a pedirme nada, dije, mirando directamente a sus ojos. No después de todo lo que has hecho. Él intentó hablar, pero yo lo interrumpí. No voy a dejar que nadie más me haga daño. Y, sobre todo, no voy a permitir que nadie más haga daño a Diego. Él se quedó en silencio, y por un momento,
pensé que iba a llorar. Pero en lugar de eso, se enderezó y me miró con una determinación que me recordó a la vieja él. Está bien, dijo, con una voz fría. Si es lo que quieres, entonces adelante. Pero no creas que esto va a ser fácil. No voy a dejar que te salgas con la tuya tan fácilmente. Sonreí, aunque por dentro, sentía una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que esto era solo el comienzo, que las batallas por venir serían duras. Pero también sabía que estaba lista para enfrentarlas. Mientras el día avanzaba, pude sentir cómo la tensión en la casa aumentaba. Mi hermana y mi esposo intentaron, de diversas maneras, manipularme, hacerme sentir culpable, hacerme dudar. Pero yo estaba firme en mi decisión. No iba a permitir que sus juegos me afectaran. Cada intento de manipulación solo fortalecía mi resolución. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba tomando el control de mi vida y protegiendo a Diego. Y, aunque sabía que el camino sería difícil, también sabía que estaba lista para enfrentarlo. La tarde llegó y con ella, la calma. Diego, ajeno a todo el caos, jugaba en su habitación, y yo me senté en el jardín, disfrutando de la tranquilidad. Sabía que las tormentas aún estaban por venir, pero también sabía que había encontrado mi fuerza. Ya no era la mujer que había sido, la que permitía que los demás la manipularan y la controlaran. Ahora, era fuerte, decidida y libre. Y nada ni nadie iba a cambiar eso. Los días que siguieron a mi decisión de tomar el control de mi vida fueron de una tranquilidad y serenidad que nunca antes había experimentado. Cada mañana, al despertar, sentía una paz interior que me envolvía, como si por fin hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. No había prisa, no había expectativas, solo el suave flujo del tiempo, guiándome en cada paso. Comencé a crear una nueva rutina, una que no dependiera de la aprobación de nadie más que de mí misma. Me levantaba temprano, antes de que el sol estuviera completamente alto, y me preparaba una taza de té, sentándome en el jardín a disfrutar de la quietud de la naturaleza despertando. Era en esos momentos que sentía una conexión profunda con el universo, como si cada hoja que se movía con la brisa llevara un mensaje solo para mí. Comencé a cuidar de mi hogar con un amor que nunca antes había sentido. Cada rincón de la casa se convirtió en un refugio, un espacio donde podía ser completamente yo misma. Había algo liberador en limpiar, en organizar, en crear un ambiente que reflejara mi esencia. No era solo una cuestión de limpieza, era una forma de purificación, de dejar ir lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. La casa, antes llena de ecos de vidas ajenas, ahora resonaba con mi propia voz, mi propia energía. Cada detalle, desde la elección de las plantas hasta la disposición de los muebles, era una expresión de mi independencia y mi libertad. Además de cuidar de mi hogar, también comencé a prestar más atención a mi bienestar físico y emocional. Empecé a cocinar, experimentando con recetas que siempre había querido probar pero que, por alguna razón, nunca me había permitido disfrutar. La cocina se convirtió en mi laboratorio de sabores, un lugar donde podía perderme la creatividad y el placer de crear algo delicioso y nutritivo. Cada plato que preparaba era una celebración de mi autonomía, una afirmación de que podía cuidar de mí misma sin depender de nadie más. También volví a caminar, a moverme, a sentir la vida fluyendo a través de mi cuerpo. Cada paseo, cada respiración profunda, era una meditación, una forma de conectar con mi ser más profundo. Encontré alegría en las pequeñas actividades que, antes, pasaban desapercibidas. Un libro que había querido leer por años, ahora se convertía en una aventura. Una película que siempre había querido ver, ahora era una escapada a otro mundo. Cada momento, por más pequeño que fuera, se llenaba de significado. No había prisa, no había obligaciones. Solo yo, eligiendo lo que quería hacer, lo que me hacía feliz. Y en esa elección, encontré una libertad que nunca antes había conocido. No necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba justificar mis decisiones. Solo era yo, siendo yo, y eso era suficiente. Mi mente, una vez llena de dudas y preocupaciones, ahora se llenaba de pensamientos claros y serenos. Meditaba cada mañana, encontrando en la quietud una fuente de fortaleza y tranquilidad. Me permitía soñar, imaginar, crear. Y en cada sueño, en cada imaginación, veía un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde yo era la protagonista de mi propia historia. No había nostalgia por el pasado, solo gratitud por haber tenido la valentía de dejarlo ir. Cada día era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ser mejor,
para aprender, para crecer. El orgullo que sentía al mirar mi reflejo en el espejo era indescriptible. Veía a una mujer fuerte, segura, libre. Una mujer que había dejado atrás el miedo y la duda, y que ahora caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que había tomado el control de su vida. Cada pequeña victoria, cada logro, por más insignificante que pareciera, era una celebración. Había organizado mi espacio, había hecho planes, había sentido mi fuerza creciendo con cada día que pasaba. Y en cada paso, en cada decisión, encontraba una nueva razón para estar agradecida. No había amargura, no había resentimiento. Solo una profunda sensación de paz y gratitud. Sabía que el camino no siempre sería fácil, que habrían desafíos y obstáculos por venir. Pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos, que tenía la fuerza y la determinación para seguir adelante. Mi vida, ahora, era mía. Y en esa libertad, encontré una belleza y una alegría que nunca antes había conocido. La casa, antes llena de ecos de vidas ajenas, ahora resonaba con mi propia voz, mi propia energía. Cada detalle, desde la elección de las plantas hasta la disposición de los muebles, era una expresión de mi independencia y mi libertad. Con el pasar de los días, sentí que mi vida comenzaba a expandirse de maneras que nunca había imaginado. Ya no estaba solo recuperándome, me sentía vibrante, llena de energía y, sobre todo, feliz. Cada mañana, al despertar, sentía una alegría genuina, una expectativa positiva por lo que el día podría traer. Mi casa, que antes era solo un refugio, se había convertido en un lugar de creación y crecimiento. Descubrí nuevas pasiones, hobbies que nunca había considerado y que, ahora, llenaban mis días de una manera que ni siquiera había soñado. Comencé a pintar, algo que siempre había querido hacer pero que, por alguna razón, nunca había intentado. Las paredes de mi casa se llenaron de colores, de emociones, de fragmentos de mi alma que se reflejaban en cada pincelada. Cada cuadro era una expresión de mi libertad, de mi capacidad para crear algo hermoso y único. No solo pintaba, también escribía. Mi mente, una vez llena de dudas y preocupaciones, ahora se llenaba de pensamientos claros y serenos. Meditaba cada mañana, encontrando en la quietud una fuente de fortaleza y tranquilidad. Escribía sobre mis experiencias, sobre mis sentimientos, sobre todo lo que había aprendido. Cada palabra era una liberación, una forma de poner en orden mis pensamientos y de entender mejor quién era y hacia dónde iba. Además de estas nuevas pasiones, también comencé a reconectar con gente que había conocido en el pasado, pero a los que nunca había dado la atención que merecían. Una de ellas era Luisa, una amiga de la infancia con la que había perdido contacto hace años. Nos reencontramos en un café, rodeadas de risas y recuerdos. Fue una conversación que duró horas, donde parecíamos haber reanudado la amistad como si el tiempo no hubiese pasado. Luisa era una persona llena de vida, de proyectos y de energía positiva. Su presencia me recordaba que había un mundo lleno de posibilidades, que no estaba sola y que, juntos, podíamos alcanzar grandes cosas. Con ella, formé una nueva amistad, una que se basaba en el respeto, la comprensión y el apoyo mutuo. No solo me reconecté con Luisa, también comencé a formar nuevas amistades, personas que me inspiraban y que me hacían sentir viva. Cada encuentro, cada conversación, era una oportunidad para aprender, para crecer, para expandir mis horizontes. También encontré alegría en las pequeñas experiencias diarias. Un paseo por el parque, una tarde de lectura, una cena improvisada con amigos. Cada momento, por más sencillo que fuera, se llenaba de significado. No había prisa, no había expectativas. Solo disfrutaba del momento, de la vida, de la libertad que había ganado. Mi percepción de mí misma había cambiado radicalmente. Ya no me definía por el pasado, por lo que había vivido o por lo que había superado. Ahora, me veía como alguien completa, vibrante, capaz de construir el futuro que soñaba. Era una mujer fuerte, independiente, llena de sueños y de esperanza. No solo había sobrevivido, había florecido. Mi vida, ahora, era rica, libre y llena de posibilidades. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para ser mejor. Y en esa expansión, encontré una belleza y una alegría que nunca antes había conocido. Mi casa, antes un simple refugio, se había convertido en un lugar de creación y crecimiento. Las paredes, llenas de colores y emociones, reflejaban mi alma, mi libertad, mi capacidad para crear algo hermoso y único. No solo pintaba,
también escribía, meditaba, soñaba. Cada acción, cada pensamiento, era una expresión de mi nueva vida, de mi libertad, de mi capacidad para construir un futuro lleno de esperanza y posibilidades. No había nostalgia por el pasado, solo gratitud por haber tenido la valentía de dejarlo ir. Cada día era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ser mejor, para aprender, para crecer. El orgullo que sentía al mirar mi reflejo en el espejo era indescriptible. Veía a una mujer que había dejado atrás el miedo y la duda, y que ahora caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que había tomado el control de su vida. Cada pequeña victoria, cada logro, por más insignificante que pareciera, era una celebración. Había organizado mi espacio, había hecho planes, había sentido mi fuerza creciendo con cada día que pasaba. Y en cada paso, en cada decisión, encontraba una nueva razón para estar agradecida. No había amargura, no había resentimiento. Solo una profunda sensación de paz y gratitud. Sabía que el camino no siempre sería fácil, que habrían desafíos y obstáculos por venir. Pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos, que tenía la fuerza y la determinación para seguir adelante. Mi vida, ahora, era mía. Y en esa libertad, encontré una belleza y una alegría que nunca antes había conocido. Cada día era una nueva oportunidad para crear, para aprender, para vivir. Y en esa creación, en ese aprendizaje, en esa vida, encontré una plenitud que nunca antes había experimentado. Mi casa, mi hogar, era un reflejo de mi alma, de mi libertad, de mi capacidad para construir un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Cada día, al despertar, sentía una alegría genuina, una expectativa positiva por lo que el día podría traer. Y en esa expectativa, en esa alegría, encontraba la fuerza para seguir adelante, para seguir creando, para seguir viviendo. Mirando hacia atrás, hacia la mujer que fui, veo claramente las sombras que proyectaba sobre mi vida. Era una mujer atrapada en sus miedos, en sus inseguridades, en una familia que, aunque amaba, llevaba una carga de secretos que nos mantenían unidos, y al mismo tiempo, nos separaban. Creo que todos, en algún momento, llevamos esa carga. Pero, a veces, la vida nos pone en situaciones que nos obligan a enfrentar esas verdades ocultas, a abrir los ojos y a ver más allá de lo que siempre creímos. Recuerdo aquel día, cuando Diego, con su inocencia de niño, llevó el iPad de su tía a la escuela. Pensé que sería solo un malentendido, algo que se resolvería rápidamente. Pero no fue así. La llamada de la maestra, entre lágrimas, me dejó helada. La verdad, esa verdad que todos temíamos, comenzó a salir a la luz. Y con ella, una serie de eventos que nos llevaron a un punto de no retorno. Fue doloroso, perturbador, y nadie en la familia salió ileso. Pero, también, fue liberador. Porque, a veces, solo la verdad puede sanar. No fue fácil. Hubo momentos de confusión, de dolor, de lágrimas. Pero también hubo momentos de fortaleza, de valentía, de amor. Porque, al final, lo que nos mantuvo unidos no fueron los secretos, sino el amor que siempre sentimos, aunque a veces no supiéramos cómo expresarlo. Y ese amor incondicional, fue lo que nos permitió enfrentar la verdad y seguir adelante. Miro a mi alrededor y veo a mi familia, a mi marido, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Todos han cambiado, todos hemos crecido. Y, aunque aún hay cicatrices, también hay cicatrices que se convierten en marcas de un tiempo de prueba. Y esas marcas nos recuerdan que somos más fuertes de lo que pensábamos. Que somos capaces de enfrentar lo que sea, mientras tengamos el amor y la unión que nos caracteriza. Ahora, veo la vida con otros ojos. Ya no hay miedo, no hay inseguridad. Solo hay gratitud, por cada lección aprendida, por cada desafío superado, por cada momento de felicidad. Porque, al final, la vida es un ciclo de aprendizaje y crecimiento. Y, aunque a veces el camino sea difícil, siempre hay una luz al final del túnel. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que, juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Porque somos una familia, y porque, en el fondo, siempre hemos sabido que el amor es lo único que realmente importa. Y ese amor verdadero, es el que nos ha permitido crecer, el que nos ha permitido sanar, el que nos ha permitido ser libres. Así que, miro hacia adelante con esperanza y con el corazón lleno de sueños. Sueños de una vida mejor, de una familia más unida, de momentos de alegría y de paz.
Sueños de un futuro donde todos podamos ser felices, donde todos podamos ser libres, donde todos podamos ser nosotros mismos. Y, aunque mi historia no termina aquí, sé que cada día es una nueva oportunidad para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir amando. Porque, al final, la vida es un regalo, y cada momento es una bendición. Y, aunque a veces el camino sea difícil, siempre hay una luz al final del túnel. Una luz que nos guía, que nos ilumina, que nos muestra el camino. Si mi historia ha tocado tu corazón, si has sentido una conexión, te invito a dejarnos un me gusta, a suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Porque, al igual que esta familia, todos necesitamos apoyo, amor y comprensión. Y, juntos, podemos seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir amando. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este camino, por ser parte de nuestra historia. Porque, al final, todos somos uno, y todos necesitamos un poco de luz en nuestro camino.